¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Un living ciudadano listos para la reflexión. Y entre esos, ¿sabes tú realmente qué ocurre cuando pagas tus impuestos? ¿Qué significa pagar impuestos? De todo eso lo hablamos con el economista Felipe Salce, además experto en la materia. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido nuevamente a este living ciudadano. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Además, director del Centro Contribuye, que está precisamente, como dice la palabra, preocupado de las contribuciones, de cómo se contribuye a la sociedad a través de los impuestos. Exactamente, estoy director ejecutivo en Fundación Centro Contribuye, donde buscamos legitimar el rol de los impuestos en la construcción de estos estados sólidos, eficientes, transparentes y hacerlo de la mejor manera posible, por supuesto. Pagar impuestos mucho más que entregar plata, ¿no? Hay todo también un concepto social detrás, desde la época pretéritas, muy antiguas, ¿no? Y tiene que ver también con un concepto ideológico de por qué se paga finalmente una tributación, por qué se paga un impuesto. Por eso queremos partir con el siguiente titular para que nos expliques tú el contexto, Felipe. Echeverry fija prioridades al mando del Servicio de Impuestos Internos. Prefiero que se baje la evasión a que le suban las tasas a los que pagan. Me preocupa, dice, mucho que empresas grandes, gente con mucho patrimonio, hagan maniobras para no pagar lo que corresponde, mencionó también el director nacional subrogante de la institución. Recordemos entonces que Echeverry está por mientras aún, ¿no? Veamos lo que dijo en gráfica y lo conversamos. Y quiero saber tu opinión, Felipe. Como está el país y cómo gasta, estamos en un nivel razonable. Siempre uno puede mejorar y por eso me gusta mucho bajar la ilusión y la evasión. Es una mejor manera que estarle subiendo las tasas de impuestos a los que pagan, dice. Quiero enfatizar en eso, pero también que nos preocupemos, de los grandes evasores, aunque no estén en ninguna mafia, dice esta entrevista al Mercurio de julio pasado. Claro, su teoría acá no es subir impuestos, sino que preocuparse de la evasión y la ilusión. Exacto. A ver, es cierto que la evasión y la ilusión es un tema muy importante en Chile. ¿Cuál es la diferencia La concreta? Evasión es ilegal. Básicamente yo evado impuestos de una manera ilegal, los paso, por ejemplo, a paraísos fiscales. Eludir es usar, en palabras simples, un vacío legal. Bien, pasar un impuesto, pasar un cargo por otro para eludir cierto impuesto. Bien, lo que hacen, por ejemplo, grandes empresas al diluirlo en empresas pequeñas, las empresas fantasma en su tiempo. Todas esas maniobras que en su tiempo eran legales eran eludir impuestos. Una es ilegal, evadir, y la otra es legal, que es eludir. Ambas son un problema grave en Chile. Chile tiene un gran problema de evasión y ilusión, y ahí comparto con el director subrogante, que posiblemente va a ser ratificado, en ese sentido de que es una prioridad. ¿Es la única prioridad? Yo creo que no. ¿Basta con eso? La respuesta es que también no. O sea, Chile recauda poco, las cifras así lo muestran. Chile recauda menos que la OCDE, recauda menos que los países desarrollados cuando tenían un nivel similar al de Chile. Entonces, en realidad, estamos bastante atrasados en esa materia aún. Ahora, combatir la evasión y ilusión, por supuesto que es una prioridad. Eso sí, de todas maneras. Ya, vamos, primero empecemos con la figura de nuestro nuevo director de Servicio de Impuestos Internos, subrogante, pero como tú dices, además por la experiencia que él ha tenido a cargo del Servicio de Impuestos Internos, lo más probable es que lo ratifiquen, pero salió abruptamente y sorpresivamente Nafri Golet, ¿no? Estaba el director anterior para asumir otro cargo a nivel internacional, la OCDE. Pero ¿qué significa finalmente un cambio de mirada? Porque además estamos en un proceso donde se hablaba, ahí está Frigolet en pantalla, ¿no? De terminar al menos con el secreto bancario como lo conocemos, tú ya también lo has explicado, y flexibilizarlo más, ¿no? De acuerdo también a estándares OCDE, que se permita más entrar en las cuentas bancarias para combatir precisamente la evasión y combatir también el narcotráfico. Sí, a ver, que el director anterior haya salido porque se le ofreció otro cargo internacional diplomático, tengo entendido, no recuerdo bien ahora. Toma por sorpresa, son cosas que suceden así a simple vista. Quizá el momento no fue el más adecuado, porque justamente se estaba debatiendo el rol del director en cuanto al secreto bancario, si era darle más poder o darle menos poder. Habían un montón de temas que son netamente mediáticos. A mí no me corresponde decir si un director es bueno o malo, pero claro, de repente una salida tan abrupta de cualquier cargo genera no problemas, pero sí
Hace un poquito de ruido, eso sí es cierto. Ahora, Hernán Frigol, el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos tiene una gran experiencia en época de la concertación, más de 10 años en la institución, también estuvo en el mundo privado. Si está de subrogante ahora era porque también antes estuvo en el Servicio de Impuestos Internos, entonces en realidad es una persona totalmente idónea para el cargo, por lejos. Tiene una experiencia quizás más que cualquier otro. Sí, claro, y uno no sabe qué significa eso finalmente, ¿no? En la práctica viene también del mundo privado, estuvo obviamente trabajando en el mundo privado mientras no estuvo trabajando en el mundo público. Para entender un poco las palabras del señor Echeverry, entonces, que no paguen más los que están pagando, decía, claro. e ir por los que no están pagando lo que corresponde. Veamos cuánto se paga, ¿no? Cómo se paga impuestos en Chile respecto de los países del OCDE y si es realmente lo que se debiera pagar, al menos en este contexto, ¿no? ¿Tú trajiste alguna gráfica al respecto? Sí. Ya, por ejemplo, es la carga tributaria de un país, también llamado carga fiscal, que es la suma de la recaudación de todos los impuestos medidos como porcentaje del PIB, ¿no? ¿Qué significa esto respecto del OCDE? Toda la carga tributaria, todo lo que entra al Estado, ¿bien? Se calcula como un porcentaje del PIB. Chile actualmente tiene el 23%, creo que está un poquito más atrás. El PIB es como nuestro sueldo, así la plata claro, que tenemos. El PIB básicamente, el PIB se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país dentro de una economía. Básicamente todo lo que produce Chile en un año lo cuantificamos, lo sumamos, así como en un Excel gigante, y eso es lo que produjo Chile en el 2023. Entonces, bien, si tú sumas todo ese PIB y ves cuánto pesan los impuestos dentro de cada economía, esto se hace para poder comparar peras con peras, por así decirlo. Porque obviamente Francia recauda mucho más que nosotros. El primero OCDE, ¿eh? El primero OCDE en ese año. Ojo, esto va cambiando un poquito año a año. No hay grandes diferencias, pero en 2022 son de esas cifras. Francia fue el primero del OCDE con más del 40%. ¿Qué significa que un país recaude esta cifra? ¿Qué significa que Francia, Noruega y Austria, en términos económicos también y sociales, recauden casi la mitad? Eso les da un poder enorme al Estado para hacer un montón de políticas de bienestar. Bienes públicos, combatir externalidades, todo lo que es salud, educación, incluso policías, absolutamente todo lo que hace el Estado lo hace con dinero, no hay otra forma. Entonces, mientras más dinero tenga este Estado y mientras, por supuesto, sea eficiente y transparente y un montón de otras cualidades, el Estado pueda poder hacer más cosas. Dado que Francia, Dinamarca o todos estos países que admiramos, bien recaudan tanto como porcentaje de su PIB para comparar peras con peras, bien se les permite hacer muchas cosas, bien tener educación, tener salud, tener buenas carreteras, absolutamente. Sociedades más integradas también, por lo que veo, ¿no? Sociedades mucho más integradas, por supuesto. Bien, son países con características muy distintas a las chilenas, pero por eso comparamos en relación al porcentaje del PIB y no como una suma de dinero. Si tú comparas sumas de dinero, estás comparando peras con manzanas, porque Francia es un país mucho más grande que nosotros. Claro. Bien, tienen poblaciones muy distintas, mucho más ricas. Entonces, comparamos como porcentaje del PIB para comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Que el PIB, haciendo una metáfora, obviamente, una analogía, es como el sueldo de un básicamente, la plata que maneja un país, es la suma de todo. Lo que tiene en el bolsillo de año. Claro, es la suma de todas nuestras rentas, también se puede definir así. Bien. Ya, vámonos con la siguiente, entonces, la que viene después, esto para ir entendiendo y poniéndonos en comparación, porque, como decía Walter Rathenau, pensar es comparar. Comparémonos con estos países de la OCDE, porque Chile, ahí está. ¿Cuánto recauda Chile? ¿Era 43 era el otro? 46 el primero, 46 Francia y ya. Chile alrededor del 23%. Oye, estamos al final. Casi la mitad. Estamos casi al final. Solamente superamos a Turquía, a Colombia, a México y a Irlanda en ese año en particular. Hay otro año en que estamos antepenúltimo, pero siempre andamos en la cola de la OCDE, como en muchas otras materias. Y el promedio de la OCDE, 34,2% en ese 2022. O sea, estamos 10 puntos bajo el promedio. Estamos casi 10 puntos bajo el promedio y tenemos la mitad de los más altos. Chile significa eso al revés? Un país como Chile que recaude apenas el 23% de su PIB. Que puede hacer pocas cosas. Por ejemplo, una discusión que ha estado, no ahora, pero sí en el último tiempo, el tema de la PGU. Para aumentar la PGU, según el ministro de Hacienda, tenemos que tener este pacto tributario porque Chile no tiene plata para financiar un aumento en la PGU. Si Chile recaudara más, podría hacer muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la PGU, educación, mejorar la salud, no sé, carreteras, todas las cosas que quiera hacer un Estado, cárceles incluso, son con dinero, lamentablemente. Y para ese dinero el Estado tiene que recaudar más. No hay otra forma. ¿Bien? Ahora hay formas y formas de recaudar, por supuesto. Ya, ahora si seguimos la idea de Echeverry, su idea, digamos, de por qué, cómo hay que manejar los impuestos, esto sería no por recaudación, sino que sería por ilusión y evasión. Básicamente, nivel tan bajo, ¿no? Yo entiendo el punto de que la prioridad debiese ser la evasión e ilusión, quizás como el principal problema, porque hoy en día Chile tiene un problema de evasión y ilusión muy grande, que bordea alrededor del 7,7% del PIB.
bien según una estimación de Michel ¿Pero Jarrett. subiría cuánto entonces? Subiríamos alrededor del 30, si hacemos la suma simple, no es tan directo. Pero eso quedaría igual bajo el nivel de... Quedaríamos igual bajo el promedio de OCDE. Y ahí está el punto. Es que mi pregunta es, Felipe, ¿por qué hay que elegir una cosa u otra? Es que ese es el tema, y a eso ¿Por qué iba. hay que elegir entre eso y otro? A eso iba. Yo entiendo que es un problema grave. ¿Es el principal problema? Yo creo que no. Ahora, podemos poner en orden los problemas en decir atacar uno y no el otro. Estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que podemos combatir la evasión y la ilusión al mismo tiempo de también cambiar nuestra estructura tributaria para recaudar más, porque aunque elimináramos el problema de la evasión y ilusión en un 100%, que obviamente es imposible, igual vamos a quedar bajo el problema de la OCDE. Entonces, podemos, por supuesto, combatir esto, mejorar el crecimiento económico y todo, pero igual va a ser insuficiente, igual nos va a faltar un poco. Y como tú bien dices, yo en personal estoy en desacuerdo en que tengamos que elegir entre un problema y otro. Podemos masticar, podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo y combatir ambos problemas y un montón de otros problemas también al mismo tiempo. Ya, trajiste más gráficas, por ejemplo, para ir entendiendo, ¿no? ¿Cómo se descompone? ¿Cuál sería la matriz de impuestos en Chile? Mira, ¿qué significa esto? Significa que estamos, además de que recaudamos poco, y quiero ser enfático en esto, no solamente recaudamos poco en comparación a los países desarrollados hoy día, porque alguien podría decir, oye, pero Francia es un país rico, y tiene toda la razón, pero si comparamos a esos países desarrollados cuando tenían un nivel de desarrollo similar al de Chile hoy día, bien, igual estamos por debajo de ellos. Hay una gráfica que, bueno, no está acá, pero que compara distintos países, bien, en distintos momentos cuando tenían un nivel de desarrollo similar al chileno. La próxima semana veamos esa gráfica porque la historia... Y eso promedio un 31%, aún estamos por debajo. ¿Qué nos muestra esto? Que además de que estamos por debajo, recaudamos de forma muy distinta. Bien. A ver, la parte de abajo entonces, la parte azul es impuesto sobre la renta de las personas, que es el 10,5% de este total. ¿Qué es lo que le hace? ¿Dónde estás? Ahí. En Latinoamérica y el Caribe. Ya, entonces estamos en Latinoamérica. Somos muy parecidos a Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica en general no tiene grandes diferencias en esta materia, pero la OCDE es muy distinta. El impuesto sobre la renta de las personas es el 23,7% del total y en Chile es el 10,5%. O sea, la OCDE es más del doble. Es más del doble. Recae en las personas. Sí, recae en las personas. Eso tiene que ver porque tienen un ingreso más alto y también porque la base tributaria es muy alta. Acá en Chile hay un gran porcentaje que está exento y se entiende también porque son personas de bajos recursos. Bien. Perfecto. Chile tiene un gran peso en el IVA, que es altamente regresivo, versus la OCDE, que no tiene tanto el IVA, peso. que ahí en el IVA también hay toda una carga ideológica. Me interesa mucho que tú me nos expliques por qué en Chile se le cobra más impuestos a las sociedades que a las personas, y en los países más desarrollados es al revés, ¿no? O hasta al menos ahí casi al revés. Se le cobra más a las personas que a las sociedades. No es que se le cobre más a las personas que a las sociedades. Estoy viendo ahí. No, sí lo entiendo el punto. 10 a lo que voy. Contra 10, 23. Sí, es que ese es el porcentaje con respecto al total. ¿Bien? Bien, si tú evalúas como el monto no es tan directo. Bien, pero ese es el porcentaje con respecto al total. Eso significa que en la OCDE el peso de las empresas es menor que en Chile, que pesan más en este total. Bien, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que hay un tema simplemente de cómo se estructuró esto, que se estructuró distinto a la OCDE. Los motivos los desconozco, pero las consecuencias están claras. Y tenemos un país que recauda poco. ¿Qué significa, en concreto, que una sociedad como las del OCDE le cobre más a las personas que a las sociedades? Y acá se le cobra más, según este gráfico, a las sociedades que a las personas. Es al inverso, ¿no? No, sí, a ver, ¿por qué? En la práctica esto significa que cuando tú formas una sociedad, tú pagas un alto porcentaje de impuestos. Lo que te queda para ti como Freddy paga muy poco impuesto, incluso quizás estás exento. Hoy en día todas las personas sobre 800.000 mensuales aproximadamente quedan exentos del impuesto a la renta. En países desarrollados eso no pasa, las empresas no pagan tanto impuesto, bien, pero cuando ese dinero pasa a las personas, que al final son las dueñas de las empresas, pagan alto porcentaje de impuestos, bien, y la base imponible es mucho más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de personas exentas es mucho menor, que algo que también quizás vamos a tener que discutir acá en Chile en algún momento. Claro, y es más fácil eludir si se tiene sociedades, así se paga directamente como persona. Es más fácil distribuir tus ingresos en empresas pequeñas y eso te podría permitir eventualmente pagar menos impuestos quizás que los que deberías. ¿Bien? Claro, te lo pregunto por todos los casos cascadas que se han conocido. Exactamente, el caso Cascada funcionaba de esa manera y la ley se hizo después del famoso caso. Hoy en día eso no se puede hacer, pero en su momento era legal y el caso Cascada se hizo efectivamente para eso. Para en ese tiempo eludir impuestos, hoy en día sería evadir. ¿Y por qué no imitamos entonces el ejemplo de países desarrollados del OCDE?
y hacemos una malla tributaria más parecida a la de ellos, no sé si ha resultado. A ver, hay que entender igual que los países no son exactamente iguales. Imitaron la malla tributaria de la OCDE o la matriz tributaria de la OCDE, no significa necesariamente que va a tener el mismo resultado. Los cambios bruscos tampoco son buenos para la economía en general y eso hay que tenerlo claro. No, ¿podemos apuntar hacia allá? Por supuesto que sí. Digamos, por supuesto. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Podemos tender a un cambio y algo que a mí como Felipe Salce, persona individual, en realidad me convence bastante avanzar en esa dirección, bien, de manera paulatina, por supuesto, en el tiempo, algo muy lento que quizá ni tú ni yo veamos los resultados, pero avanzar en algo distinto, sí, por supuesto que se puede y algo que en lo personal a mí me parece razonable, por lo menos. Oye, veamos de nuevo, a ver si podemos ver de nuevo la gráfica que estábamos ahí, teníamos recién. Ahí está. Y ahora entremos al tema del IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se paga por igual por todo. Tú yo lo has explicado, el más regresivo de todo porque paga el mismo IVA la persona más pobre con la persona más rica en Chile. 39% es en Chile y apenas un 20%, casi la mitad, ¿no?, en los países más desarrollados. Incluso, mira, lo que estamos por el promedio de América Latina y el Caribe, ¿no?, que es 28, nosotros estamos en 39. ¿Por qué se paga tanto IVA en Chile versus otros impuestos si es más regresivo? Claro, lo que pasa es que la estructura del IVA que nosotros tenemos es muy antigua, esa es la verdad. Los países desarrollados tienen una estructura del IVA bastante similar, pero con diferencias sutiles. Hay IVA diferenciado, hay exenciones y un montón de detalles, pero en el fondo funciona relativamente parecido. ¿Por qué planteamos que es regresivo este IVA? Porque para las personas de más bajos ingresos, el IVA le representa un mayor porcentaje de su gasto versus las personas de más altos ingresos. Si yo compro, por ejemplo, un producto mucho más caro, por supuesto que pago más IVA, porque es el 19% de un producto de mayor valor. Bien, en ese sentido sería progresivo, pero en el sentido de el gasto final es regresivo para las personas de más bajos ingresos. Para las personas de más bajos ingresos, el IVA representa un porcentaje mucho mayor de su gasto versus que para las personas de más altos ingresos. ¿Por qué? Porque las personas de más altos ingresos ahorran más que las personas de más bajos ingresos. Si tú ganas 3 millones de pesos mensuales, pagar el 20% de IVA por un kilo de pan es distinto a que si tú ganas 500.000 pesos y tienes que pagar eso mismo por ese mismo kilo de pan, ¿no? Lo que pasa es que las personas de más altos ingresos no gastan todo su ingreso. Y ese es el tema. Claro, por supuesto. Las personas de más bajos ingresos están obligadas necesariamente a gastar todo su ingreso. Y eso hace que terminen básicamente el 19% de su gasto sea únicamente IVA. Veamos el siguiente titular. Servicio de Impuestos Internos libera polémico reporte sobre elusión y evasión del IVA e impuesto corporativo. Dice que tal informe da cuenta de un incumplimiento del IVA en un 18,4% y del impuesto corporativo en un 51,4%, triplicando los datos presentados por integrantes de la Unión Europea y países desarrollados respectivamente. ¿Qué significa este impuesto corporativo y por qué es tan alto este incumplimiento? Ahí está justamente, yo creo que la justificación de lo que decía el actual director del Servicio de Impuestos Internos, de que tenemos que combatir esta evasión y ilusión porque es un problema muy grande y mucho más grande que los países desarrollados. Bien, hoy en día la evasión del IVA anda en torno al 18%, que es 1,8 puntos del PIB, lo cual es mucho. Bien, recordemos que el IVA representa el 40% de los ingresos tributarios y en el impuesto corporativo, impuesto a la sociedad, impuestos de empresas, para entenderlo básicamente se evade y elude la mitad. ¿Y cómo se hace para entonces, cuáles son las fórmulas para evitar al menos la ilusión y la evasión? Ahí entra el Servicio de Impuestos Internos, básicamente que su misión o su objetivo es combatir esta evasión. ¿Pero qué herramientas le faltan hoy al Servicio de Impuestos Internos para hacer este trabajo? Todos hablábamos del secreto bancario como una de las... Yo creo que el secreto bancario es una buena herramienta que le hace falta al Servicio de Impuestos Internos, la comunicación con otras instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, aduanas, por supuesto combatir también la evasión hacia paraísos fiscales. Todas esas son herramientas que el Servicio de Impuestos Internos debería tener para poder combatir esta evasión y ilusión. Ahora, recordemos que la ilusión es legal, entonces ahí donde entra el Poder Legislativo para actualizar las leyes y hacer que esto no ocurra. O sea, si encontramos un vacío legal y que se está ocupando, debiésemos tapar ese vacío legal con una normativa acorde a los nuevos tiempos. Tenemos otro gráfico, el siguiente. ¿Qué significa esto? Es justamente el problema de la evasión y la ilusión que hablábamos, que se estima en un 7,7% actualmente, según los cálculos de un exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, que es justamente más de lo que se gasta en salud y también más de lo que se gasta en educación. Si, por ejemplo, hoy en Chile no tuviésemos el problema de evasión o solucionamos completamente la evasión y la ilusión, que obviamente no se puede, podríamos pagar todo el gasto en salud, incluso nos sobraría. Oye, ¿y cuánto para entender la magnitud de esto? ¿Cuánto dijiste que era el promedio de la OCDE de evasión? Porque siempre va a haber un poco de evasión, ¿no? O ilusión, ¿no? Siempre hoy en día Chile tiene un problema, según el titular anterior que lo mostraba, que es básicamente el triple de los países de la OCDE.
Ya, o sea, sería 2%, más o menos. No es tan o sea, en el mejor de los casos podríamos llegar a 2%, teniendo en cuenta en el mejor de los casos podríamos llegar a una evasión del 2. Mejoraríamos el 5% de lo que evadimos. El 5 puntos es mucho, o sea, es más de lo que... No, me refiero en términos globales. Claro. Tampoco quedaríamos muy bajo igual los estándares, incluso de o sea, promedio, ese es el tema, por eso te decía, es una prioridad, sí, es importante, sí, es suficiente, la respuesta no. O sea, aunque solucionáramos el problema, igual quedaríamos por debajo del promedio de la OCDE. ¿Qué significa este gráfico, Felipe? Esas son las tasas de incumplimiento del IVA, bien de la Unión Europea, esos son para datos del 2020. Hoy en día Chile anda en torno al 18%, habíamos dicho, y eso nos sitúa, de nuevo, como uno de los países de la OCDE que más evade o elude este impuesto al valor agregado. Bien, nos sitúa cerca de Grecia y Lituania, que están cerca también del 18%. Los países más desarrollados que más admiramos, que siempre admiramos, por ejemplo, al final, Finlandia, con un 1,3% de incumplimiento. Chile tiene el 18%. Chuta, y de nuevo, las causas de esto, ¿cuál podrían ser? A ver, las causas de esto, primero yo creo que es que no se persigue justamente todo este tema del incumplimiento tributario como debería. Yo creo que es un problema, no es que ha pasado por alto, pero no saben cómo combatirlo. Hay que entender que esta ilusión de IVA es algo tan simple como alguien que no da boleta. ¿Bien? Entonces, para combatir eso tienes que combatir el comercio informal, el empleo informal. Es todo un sistema dando vuelta. No es como tipificar un delito y perseguirlo. En realidad es un problema sistémico, mucho más grande, propio de las sociedades latinoamericanas. ¿Y hay algún estudio que para hacer una radiografía de quiénes son los que más eluden? ¿O qué tipo de sociedades? El estudio del Servicio de Impuesto Interno habla de las sociedades, que evaden básicamente el 51% del total de que debería. ¿Las sociedades son las sociedades, las empresas? Entonces, vuelvo a mi pregunta original. Si los europeos pagan más impuestos a las personas versus las sociedades, porque así se puede controlar mejor, ¿por qué no tendemos a nosotros a ir también en ese camino, ¿no? Y así no evitamos también ilusión y evasión. Yo creo que eso es parte porque en la sociedad es más fácil hacer esa Yo creo que eso es parte de la primera idea de reforma tributaria que se ya rechazó y también parte de lo que se intenta del pacto tributario. Ahora, la respuesta de por qué no se hace te la tendría que responder el Congreso completo, porque eso es parte de un acuerdo político que deberíamos tener. Claro. Deberíamos tener este pacto tributario o una reforma tributaria con muchos más aspectos de lo que se están hablando. Bien, porque tenemos que apuntar a eso. Ahora, ¿por qué no se hace? Yo creo que ahí hay un tema tabú que en realidad ya no es tanto y no debería serlo, pero se tiende a creer que cualquier reforma tributaria, cualquier pacto tributario es sinónimo de subir impuestos cuando en realidad no lo es, ¿bien? O que cualquier reforma tributaria, pacto tributario va a detener el crecimiento económico cuando en realidad no lo es. Y esa es, claro, la teoría antigua de hace 200 años te decía eso. O sea, la economía más desarrollada del planeta. Exactamente, las economías que nosotros más admiramos, Francia, Finlandia, Dinamarca, son las que tienen mayor carga tributaria. Claro. Tienen una carga tributaria distinta a la que tenemos acá en Chile y además cuando tenían un nivel de desarrollo similar al de nosotros, incluso ya recaudaban más. Entonces todo te indica que en realidad no estamos haciendo bien las cosas y que tenemos que mejorar en este sentido. ¿Bien? Lo que pasa es que aquí, Felipe, ¿no? Mientras vemos las imágenes de Mario Marcel, aquí está el meollo de una discusión ideológica completa, ¿no? Totalmente, de aquí hay un tema entero de sociedad, de la solidaridad versus el individualismo. O sea, aquí en la sola manera de cómo se ordena los impuestos, la carga impositiva de una sociedad, tú defines realmente qué sociedad te quieres vivir. Exactamente, para eso es esta carga tributaria, para eso es la matriz que uno ordena. ¿Qué tipo de sociedad quiere construir? ¿De dónde quiere que vengan más los aportes? De las personas, de las empresas. Pero esto tiene consecuencias. Las personas, los agentes económicos también toman sus decisiones y nosotros tenemos que construir una sociedad donde las decisiones que tomen apunten al país que queremos construir o queremos contribuir entre todos. Claro, porque si no terminamos en un país donde el 50% de la riqueza está concentrado en el 1%. Algo que hablamos hace mucho tiempo. Donde más se concentra la riqueza en el mundo es en Chile, salvo un par de países africanos. Eran 3 países africanos, si no me recuerdo. 2 o 3 países africanos. Nosotros estamos punteando en esta concentración de la riqueza. Gracias, Felipe, por dejarnos estos temas de reflexión. No, muchas gracias por la invitación, Freddy. Déjame mostrarte el Instagram del Centro Contribuye también, por si quieres ser parte también, ¿no? de esta centro. Ahí está la página de Centro Contribuye, donde actualmente tengo el cargo de director ejecutivo. Ahí estamos subiendo todos estos temas, todas estas gráficas de impuestos de la OCDE, de Latinoamérica, por supuesto Chile, las columnas en el diario, la aparición en Vía X, por supuesto también, en este Living Ciudadano donde siempre nos invitan. Así que todos invitados a ser parte de esto.
y a revisar todas nuestras redes sociales. Por supuesto, están todas las redes de este siglo. Y a entender dónde se va tu dinero de los impuestos. Cuando tú compras cualquier cosa, lo único que uno hace cuando en la vida siempre es pagar impuestos, ¿no? Porque el primer pañal que te ponen pagó impuestos, y el ataúd donde te van a dejar también va a pagar impuestos. Así que es muy interesante esta conversación, Felipe. Todo paga impuestos. Muchas gracias. Chao. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos conversando. No te vayas de la sintonía.